referencia que tengo por allí. Génesis, sí, hoy vamos el estudio se titula Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y la lección va a estar en Hebreos capítulo 7 del 1 al 28, aunque la lección la corta del 7 al 4 y después nos lleva del 22 en adelante. Le estaba diciendo que la epístola a los Hebreos habla acerca del ministerio sacerdotal de Cristo. De eso es lo que habla la epístola a los Hebreos. ¿Usted ha leído la epístola a los Hebreos alguna vez? ¿Ha leído? Pues es un poquito profunda, ¿verdad? Pablo siempre, yo digo, da unos pensamientos tan profundos, hermano, que a veces tan profundos uno se pierde y dice, bueno, ¿dónde fue que empezamos? Pero muy bonita, ¿verdad? No se sabe si fue exactamente Pablo quien la escribió, porque no aparece el nombre del escritor de la epístola. Pero muchos dicen que por el estilo y la forma de escribir, tal vez fue el apóstol Pablo quien la escribió. Otros dicen que fue Bernabé, porque Bernabé conocía, ¿verdad? Conocía lo que era el servicio sacerdotal. Y habla mucho de muchos detalles que solamente pues podía conocerlo una persona que tuviera información de primera mano. Tampoco dice dónde se escribió, aunque hay una salutación, los de Italia os saludan. Se cree que tal vez fue escrita en Roma, para los cristianos hebreos. Y fue escrita con el propósito de alertar a los hermanos hebreos de que no se alejaran de Cristo y volvieran otra vez a los sacrificios y volvieran otra vez al sistema sacerdotal antiguo. El escritor presenta al Señor como mejor sumo sacerdote, superior a Aarón, superior a Leví, el pacto superior al de la ley, el pacto de la gracia superior al de la ley. La vida del sacerdote superior. O sea, presenta a Cristo superior en todo. ¿Por qué? Porque a causa de la persecución, los hermanos querían regresarse otra vez. Acuérdense que nosotros hemos estudiado en las epístolas, en las lecciones pasadas, que los cristianos eran muy perseguidos por servir a Cristo. Los judaizantes no le daban vida donde quiera que ellos estaban. Ahí iban a hostigarlos, a perseguirlos, les cerraban puertas en los trabajos, se los echaban de los trabajos, o si no, le bloqueaban la forma de vida de mantenerse ellos. Y ellos se veían en tanto acoso que ellos pensaban, pues, ¿valdrá la pena seguir a Cristo? Como hoy también, ¿verdad? ¿Valdrá la pena seguir a Cristo? ¿O será mejor entonces volvernos otra vez a la religión antigua, a seguir a los judaizantes, al sistema sacerdotal antiguo, para que esta gente nos deje en paz y nosotros podemos servir a Cristo, pero siguiendo el sistema rutinario de la antigüedad? Y el escritor de Hebreos pues le escribe precisamente para eso: no te tornes atrás, porque Cristo es superior a todo lo que dejaste allá detrás. Y comienza a presentarle por qué es superior. En este caso, le va a presentar a Melquisedec. ¿Quién sabe quién era Melquisedec? Melquisedec. En lo que usted piensa, le voy a leer el pensamiento central. Dice, porque no tuve tiempo para escribir. O sea, no es tiempo, sino espacio para escribir. Quise escribir esta tablita, hermano, para que de alguna manera se nos fuera un poquito más fácil, ¿verdad? Detallar el capítulo 7 para irnos por la tabla y que por lo menos a nosotros se nos quede algo. Porque son muchas cosas, en tan poquito tiempo no las podemos hablar todas de una vez. Dice el pensamiento central: los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Y la misma epístola nos dice que al haber un cambio de ley, tiene que haber un cambio de sacerdote. Tiene que haber, porque ya no se puede oficiar en lo mismo. Hemos venido estudiando, ¿verdad? Cómo Cristo, a través de su sacrificio, dio acceso a los hombres a venir al reino de los cielos. Dio entrada, primero, perdón de pecado. Nos reconcilió con Dios porque éramos enemigos
con Dios por causa de nuestro pecado, pero por medio de Cristo y su sacrificio nosotros pudimos ser reconciliados con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ser reconciliados. Reconciliados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no están enojados. Ya no estamos enojados. ¿Qué más? De hecho, nosotros no estamos enojados. Estábamos apartados de Dios, ¿oyó? Dios era nuestro enemigo porque nosotros violamos la palabra santa que nos dio, de herencia, por culpa de nuestros primeros padres. Ok, ya no estamos enojados, ¿qué más? Reconciliados. Cuando te reconcilias con una persona que ya no estás enojada, ¿qué más pasa? Ya hay paz, hay armonía. Hay paz, hay armonía, ¿qué más? Hay comunión, hay unidad, hay una amistad estrecha, o por lo menos, ¿verdad? Depende con quién nos reconciliamos, hermano. Pero en este caso con Dios, ¿verdad? Con Dios, Dios se reconcilió con nosotros en Cristo. Hizo las paces. Nosotros no hicimos las paces con Dios. Nosotros estábamos apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tomó el primer paso. Eso es lo que hace el pacto de la gracia hermoso. Que nosotros no buscamos a Dios. Ninguno de nosotros tenía en mente buscar a Dios, hermano. Al contrario, estábamos como el cabro, ¿verdad? Tirando para el monte. Para el pecado, hermano, todo el tiempo. Pero Dios dio el primer paso para que nos pudiéramos reconciliar. No hay nada que nosotros hiciéramos. Dios lo proveyó todo. Dios proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios abrió la puerta para que los hombres, todo aquel que crea, todo, porque esto no es exclusividad, para unos sí, para otros no. El pacto de la gracia es para todo el que crea, para todo el que lo reciba, para todo el que lo acepte. Punto, para todo. Y no importa lo malo y lo perverso y lo bandido que haya sido o que sea. Dios tiene gracia y lo perdona y tiene misericordia. Eso es lo lindo de la gracia, hermano. Claro, como nosotros, tú sí entras, no, tú no entras. A mí me parece que tú eres una, no, tú no vas a entrar. Aquel sí va a entrar. Aquel me cae bien. Aquella me simpatiza. Esta no, no, tú no entras. ¿Y qué crees? Si esta tampoco vamos a dejarla fuera. No, Dios no hace eso. Todo aquel que crea. Dios dio el primer paso. Hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros solamente tenemos que aceptarlo por fe. Amén. Aceptar el pacto y decir gracias, Señor, porque no hubo nada, es que no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Entonces en esta tablita, hermano, lea la epístola a los Hebreos en la casa detenidamente. Si no la entiende, porque hay unos conceptos que aún el mismo escritor dice, yo sé que esto es difícil de entender. Imagínate, si es que lo escribió no lo entendió. Yo sé que hay cosas, ¿verdad? Que se lo va a decir, aquí lo dice, yo sé que hay cosas difíciles de entender y profundas. Y si es que lo escribió no lo entendió, imagínense, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Hebreos capítulo 5, verso 11, dice, acerca de esto está dando una explicación del ministerio sacerdotal de Cristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, o sea que son cosas y bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude hoy a que podamos. Pero dice, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Había una explicación por la cual no la podemos entender, pero bueno, vamos a abrir nuestro entendimiento porque es muy linda, hermano, la epístola a los Hebreos es muy linda. No solamente que era para los hebreos de aquel entonces, es para nosotros también los creyentes, ¿verdad? Si alguna vez la persecución, la lucha, la dificultad nos hace pensar, ya no puedo seguir más, yo creo que mejor me quedo donde yo estaba. Cristo es superior. Cristo es superior. Cristo, no tenemos un sacerdote que está sentado ni en un lugar de un confesionario ni cosa por el estilo, ni en un altar terreno. Tenemos un sacerdote que traspasó los cielos y está a la diestra de nuestro Dios para interceder por nosotros. Y lo lindo es que se conduele porque Él vivió entre nosotros, Él sintió la miseria de los hombres y Él sabe cómo los hombres viven y cuáles son sus debilidades. Él las conoce, entonces puede compadecerse de nosotros. Amén. Puede compadecerse de nosotros. Ok, entonces esta tablita que yo hice aquí, para que podamos más o menos
menos así a entender. El capítulo 7, pero si usted nota que tengo muchos versos de la epístola, es porque estos versos nos explican mejor, más detalladamente, son de referencia a lo que estamos estudiando. Esta tablita tiene una diferencia. Vamos a diferenciar lo que era el sacerdocio de Melquisedec comparado con Cristo y lo que era el sacerdocio levítico que venía de la familia de Aarón. ¿Ok? Vamos a comparar quién era uno y quién era el otro y por qué el escritor a los hebreos dice es mejor. Si usted tiene la oportunidad, pues no sé si este librito lo pueden conseguir en algún sitio si alguna vez le interesa. Después del sacrificio, muy bueno. Este libro tiene años conmigo, años. Así que yo creo que todavía lo venden. Sí, de Walter Henrich, después del sacrificio. Es un estudio de la epístola a los hebreos. Buenísimo, hermano, se lo recomiendo. Es de mi biblioteca personal. Yo creo que este libro tiene como, yo creo que más de 25 años conmigo. ¿Quién lo escribió? Walter A. Henderson. Como Henry C-H-S-E-N, Henderson. Lo puede buscar, sí. Dice, después del sacrificio. Yo pienso que si le pone el título, buenísimo libro que se lo recomiendo mucho para que lo estudie. Como 25 años hace que lo tengo. Y no lo presto por si acaso, ¿yo? Sí, por si acaso no está pensando. No. Mis libros de mi biblioteca y le tengo estrictamente prohibido al pastor que me preste un libro mío. De que usted preste lo suyo, el mío no. Ok, de ahí le saqué esta tablita para que se nos fuera un poquito más fácil. Vamos a hablar. Primero dice Hebreos capítulo 7. Vamos a leer los primeros versículos para entonces hablar de quién fue Melquisedec. Porque no se me olvida que le pregunté quién fue Melquisedec y todos se hicieron los bobos, ¿yo? Se hicieron así como buscando la página, no me hicieron caso. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Se acuerda que parece que 2 semanas atrás dije que algo peculiar de Pablo era que empezaba un pensamiento y después le enganchaba ahí un montón de cosas? Pues mira, aquí tiene un buen ejemplo de lo que... Sí. Y le bendijo, pudo haber dicho, permanece sacerdote para siempre, pero no. Interpuso varios pensamientos. Usted tiene que tener pilas, tenemos que tener pilas para ver qué es lo que Pablo dice. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ok, está hablando de Melquisedec porque está haciendo una comparación del sacerdocio universal de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo y luego lo compara con los sacerdocios levitas. Ok, entonces, ¿quién era Melquisedec? Vámonos a Génesis capítulo 14. Dice la Biblia en Génesis capítulo 14. Usted conoce la historia de Abraham y Lot, ¿verdad que sí? Abraham y Lot eran tío y sobrino. Y cuando Abraham salió a la tierra donde Dios le dijo, camina, yo te voy a decir, se llevó a Lot. Los dos crecieron y sus ganados aumentaron. Y llegó un momento en que los pastores de Abraham y de Lot, y me imagino que los de Lot, porque Lot era medio guerrillero, los de Lot empezaron el problema. ¿Ya? Entonces tuvieron luchas, tuvieron problemas. Y llegó un momento en que Abraham tomó la decisión y le dijo a Lot, vamos a separarnos. Usted vaya por un camino y yo me voy a ir contrario a donde usted escoja. Entonces Lot tiró el ojo así y vio aquella llanura y dijo, yo me voy para allá. Y dejó al pobre Abraham allá en las montañas, pero Dios tenía un propósito por qué dejarlo para allá. Se fue a las llanuras y la Biblia dice que allí lo dejó Abraham. Establécete tú ahí. En otros lugares la Biblia dice que fue poniendo las tiendas hasta donde, cerca de Sodoma y Gomorra, siempre metiéndose el lío, hermano. ¿Verdad? Ahí está. Puso las tiendas un poquito para allá. Pero el tío lo dejó ahí establecido y se fue. Y ahí Lot
creció y también se hizo fuerte porque tenía también negocios. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 14, donde nosotros vamos a leer hoy, hubo una guerra entre los reyes de Transjordania. Si lo leímos, si usted lo va a leer detenidamente en su casa, estos reyes eran 5 reyes contra 4 y hubo pleito porque por ganar terreno y territorio, porque por arrebatarle el botín a este, por llevar los 5 reyes transjordanos, se unieron para pelear en contra de los otros 4 reyes que habitaban en la zona. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, el rey de Sodoma, contra Bisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de, ay Dios, qué nombre, y contra el rey de Bela, la cual es Suárez. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido Kedorlaomer, y en el 10º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte santo, y derrotaron a los refraitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe-Kiriataim. Y a los usted tiene nombre ahí para cuando tenga su niño, cualquiera. Y le aseguro que casi nadie lo va a tener exclusivo. Y a los en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Para hacérselo más fácil, estos eran reyes de Transjordania, ¿ok? Y volvieron y vinieron a Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezon Tamar. Bueno, para hacerle la historia corta, usted la va a seguir leyendo porque hay nombres bastante raros. Fueron llegando hasta que llegaron al pueblo de donde estaba Lot, a la ciudad donde se encontraba Lot, hicieron guerra y se llevaron a medio mundo, incluyendo a Lot, a su familia y a todo lo que tenían. Pero uno de ellos se escapó, uno de los hombres de Lot se escapó y vino hasta donde Abraham y le dijo a Abraham, ¿verdad? Estos reyes se juntaron, se llevaron a todo el mundo, hasta a tu sobrino, a la familia, a las hijas, a la esposa, todo lo que tenía, se lo llevaron. Y Abraham lo que hizo fue que armó a la gente que tenía en su casa. La Biblia dice, 318 criados nacidos en su casa y los siguió hasta Dan. O sea, se puso de acuerdo con sus criados y dijo, no hay que ir a rescatar a Lot. Lot me ha dado mucho dolor de cabeza, pero hay que rescatarlo. ¿Verdad que sí? Lo voy a ir a buscar. Y salieron, dice, cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó. Y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Fue, peleó, venció, se llevó todo lo que le pertenecía a Lot. Incluso llevó botín, pero no para él, porque si usted termina de leer el capítulo, él no quiso tomar botín para él, pero aquellos que le acompañaron le dijo, a mí no me des nada del botín que te gané, pero dale a ellos que fueron conmigo. Cuando venía de camino, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No era que Melquisedec era rey de Sodoma. Leamos bien. Salió el rey de Sodoma a recibir a Lot. Y si usted, Abraham, y si usted lee más adelante, el rey de Sodoma le hace una oferta. Gracias por rescatar todo lo que me... Llévate lo que quieras, y Abraham no quiso. Pero a la misma vez dice la Biblia que salió este personaje que se llama Melquisedec. ¿Rey de dónde era? Salem. Rey de Salem, y se cree que Salem era Jerusalén. Al antiguo nombre para Jerusalén. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay muchos teólogos que todavía no se ponen de acuerdo realmente quién era Melquisedec. Unos de ellos dicen que era una teofanía de Cristo, o sea, una aparición
física de Jesús en aquel entonces tomó forma y se le presentó a Abraham. Y otros creen que Melquisedec realmente fue un personaje, un sacerdote adorador del Dios Altísimo que vivió en aquel entonces. ¿Por qué esta idea no tiene mucho peso? Porque no se ha escrito, no hay nada escrito de Melquisedec. No se ha encontrado ningún libro, ninguna historia, nada que diga algo de Melquisedec, excepto unos rollos que se encontraron en una cueva de Qumran y todavía ellos lo están tratando de descifrar, ¿verdad? No está hay partes en la escritura de lo que nosotros tenemos que todavía están perdidas, que no es todo lo que nosotros conocemos. Y en las excavaciones arqueológicas, perdón, se están encontrando partes de las escrituras que complementan lo que está aquí. Si en un futuro se encuentra en alguna cueva, en una vasija, en algún lugar del mundo, en alguna excavación, algo que hable de Melquisedec, qué bueno sería, para saber de dónde vino, quiénes fueron sus padres, cuándo nació, cuándo murió y cuál fue su oficio, además del sacerdocio. Algo más, pero hasta ahorita no se sabe nada de él. Lo único que nosotros encontramos es este nombre aquí y otro verso en Salmo 114, donde David, usted sabe que David también era profeta, donde David profetizó, escribió acerca de un salmo mesiánico, y él en la visión vio cuando Dios nombraba a Cristo sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y ahorita vamos a hablar por qué de la orden de Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec no tenía padre. Tenía que tener un padre, porque si era un ser humano tenía que tener un padre. Tenía madre sin genealogía, lo que quiere decir es que no hay ningún registro de este hombre. Pero la Biblia dice que cuando Abraham venía, le salió al encuentro Melquisedec y le dio una bendición. ¿Qué fue lo que le ofreció para bendecirlo? ¿Le di qué? Pan y vino. ¿Dónde más nosotros encontramos el ofrecimiento de pan y vino? En la última cena del Señor. Por eso que muchos comentaristas, teólogos bíblicos dicen que posiblemente fue una teofanía del Señor, una aparición del Señor, porque ustedes saben que Abraham era amigo de Dios. Y hay una parte, no me acuerdo bien si en hebreo, que dice donde Dios le reveló verdades a Abraham, que nosotros no sabemos si en las conversaciones largas que Dios tenía con Abraham, en algún momento le reveló que Cristo un día iba a aparecer en esta tierra. Tampoco sabemos si se le presentó Cristo físicamente a Abraham en algún momento. Entonces nosotros no sabemos, pero de que este patriarca tenía una íntima amistad con Dios y que Dios tomó la decisión de que dice, no voy a hacer nada sin revelarle a Abraham. Óigame, qué tremendo, qué unidad, qué amistad, qué sinceridad tenía Abraham con Dios, que Dios dijo, yo no puedo tomar una decisión sin hablarle a mi amigo Abraham. Le voy a revelar a Abraham lo que yo voy a decir. ¿Quién sabe si en aquellas cosas y en aquellas conversaciones, cuando se lo llevaba allá y lo subía al monte, mira las estrellas, Abraham, ven acá, vamos a conversar. Todo esto que tú ves, esta llanura, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, porque todo lo que mire, no todo lo que los profetas hablaron con Dios, no todo lo que Dios le reveló a los profetas, tal vez está escrito en estas páginas, como decía Juan. Cristo hizo muchos milagros, hizo muchas cosas que no lo escribieron, porque dice, no habría en el mundo todos los libros para nosotros poder escribir todas las cosas que Cristo hizo. Mas estas están escritas para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces le dio pan y vino, un ofrecimiento que Cristo le dio a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. ¿Qué más pasó? Dice la Biblia que bendijo a Abraham y le dijo, bendito sea Abraham, ¿de quién? Del Dios Altísimo. En otra palabra, la bendición del Creador del cielo y de la tierra sea sobre Abraham. ¿Y cómo lo sabía Melquisedec si ya Dios le había hablado? Abraham. Bueno, eso es otro de los misterios por los cuales dicen posiblemente fue una teofanía del Señor.
y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ya sabemos quién fue Melquisedec. Lo identificamos, ¿verdad? En el Salmo 110:4 usted puede leer también la profecía que David escribe sobre Jesús, un salmo mesiánico. Ahora vamos a ver quién fue Leví. ¿Quién fue Leví? ¿Quién fue Leví? Ajá. ¿Quién fue Leví? No, yo no lo oigo con esa mascarilla. Hable duro, sin miedo, que yo no lo oigo. ¿Quién fue Leví? A ver, Génesis, vamos a Génesis 29. ¿Tú lo tienes ya? ¿Lo tienes ahí? Génesis, vamos. Génesis 29, verso 33. Es más, vamos a leer desde el 32. ¿Quién lo tiene? Y concibió Lea. Dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Sigue leyendo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y lee el otro. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Entonces, ¿quién era Leví? Un hijo de Aarón. El tercer hijo de Jacob, con Lea. El tercer hijo era bisnieto de Abraham. Bisnieto de Abraham, sí. Isaac era su hijo. ¿Qué más? Isaac y después. ¿Quién viene? Ajá. Jacob. Era nieto y después. Leví, su bisnieto. Leví era hijo de Jacob, ¿ok? Leví era el tercer hijo de Jacob con Lea. Aarón era descendiente de Leví. ¿Okay? Aarón y Moisés eran descendientes de la tribu de Leví. O sea, no eran hijos de Leví, eran descendientes, venían de la tribu de Leví. Pero Leví era el tercer hijo de Jacob con Lea, bisnieto de Abraham. ¿Estamos? Cuando, ok, quería que estuviéramos claros quién era. Entonces, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, le dio una bendición, le ofreció pan y vino, pero también hubo un acto de Abraham hacia Melquisedec. ¿Cuál fue? Le dio los diezmos. ¿Qué cosa es el diezmo? 10%. El 10% de lo que él llevaba, del botín que él llevaba, le ofreció. Él no se quedó con nada para él, pero le ofreció a este varón el 10%. Nosotros, todas estas cositas que estamos hablando aquí, hermanos, para que nosotros veamos cuán importante o cuán superior era Cristo sobre el Leví. Porque a Leví Dios le dio que participaran de las ofrendas sacerdotales. Leví fue la única tribu que no tomó herencia. A Leví no se le dio tierra. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos la repartición de la tierra de Israel? A Leví no se le dio. ¿Por qué? Porque Leví tomó el lugar de los primogénitos cuando allá la muerte, cuando el éxodo, Dios tomó a Leví en el lugar de los primogénitos y los separó para el servicio sacerdotal. O sea, ellos no tenían, Leví tenía tiendas cerca en el medio, por así decirlo, de las tribus, pero donde quiera que había una tribu, habían servicio, o sea, habían levitas trabajando para el Señor. Pero ellos no tenían una tierra de decir, esta tierra es tuya, esta es tu herencia, no. Ahora, todas las demás tribus tenían que mantener, los tenían que mantener, no solamente mantenerlos a ellos, o sea, que las ofrendas que ellos traían realmente era para sostenimiento del tabernáculo y de las ofrendas, pero de ahí también ellos tenían que separar una porción para los levitas, porque a los levitas no se les permitía trabajar. Ese era su trabajo: cargar el tabernáculo, mantener las luces encendidas, el aceite en las lámparas, los sacrificios, traer el agua, traer la leña, limpiar las cenizas, todo eso
la oración y la intercesión por el pueblo. Esa era la tribu de Leví. Y de ahí vino Aarón, que fue el hermano de Moisés. Fue el primer sumo sacerdote. Diferencia entre el sumo sacerdote y el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote era el responsable de la vida espiritual del pueblo. Los sacerdotes, porque eran muchísimos, era una orden, creo que eran 24 órdenes de sacerdotes, 24. Su servicio comenzaba creo que a los 20 años, a los 30, y terminaba a los 50 años, ya a los 50 años se retiraban. O sea que podía ser de tantos sacerdotes que a lo mejor les tocaba ministrar una sola vez en el templo, una vez en la vida, y era un privilegio. Fueran jóvenes o fueran ya mayores, una sola vez en la vida. Pero ese era el trabajo. Ahora, el sumo sacerdote era el que llevaba la responsabilidad. El único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año a presentar sacrificios por el pueblo. Era el único que podía entrar al lugar santo. El único. Los demás ministraban afuera, en el atrio, en otros lugares, los demás sacerdotes. Y estaban los otros levitas que también acompañaban. O sea, si no era bastos, como vamos a decir, el día de la expiación, había mucha gente, mucho pueblo, los sacerdotes todos no podían venir, todos los levitas venían a ayudar a los sacerdotes. Era como venir diciendo los diáconos, hoy, ¿verdad? Como los diáconos y los huyeres, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenía una gran importancia. Ya sabemos quién fue Melquisedec y ya sabemos quién era Leví. Ahora vamos a hablar de la superioridad, porque eso es lo que el capítulo 7, y nos vamos a encontrar un poquito extraño, porque para entrar en el capítulo 7 habría que leer los demás capítulos, ¿verdad? Pero bueno, vamos hasta ahí. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, ya nosotros lo leemos, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y bendijo a Dios, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, y no es que sea eterno, sino que no hay un registro de cuándo nació y de cuándo murió, suponiendo que él sea un hombre o que fuera un hombre de carne y hueso, sino hecho semejante al Dios Altísimo, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Tenía que ser un personaje grande, importante delante del Señor, para que Abraham que se detuviera y le ofreciera como una ofrenda, ¿verdad? Los diezmos de lo que llevaba. Y me gusta mucho porque voy a hacer una salvedad, no vamos a discutir del diezmo hoy. Hay cristianos que están a favor del diezmo y hay otros que están en contra del diezmo, porque dicen que el diezmo venía de la ley. No estamos en el tiempo de la ley. Estamos que todavía no había ley en este tiempo. O sea que con Abraham, que fue el padre de la gracia, comenzaron los diezmos. Quise hacer esa salvedad, porque usted siga pensando como usted quiera, pero aquí estamos claros en esto. Dice, por lo tanto, verso 22, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya está hablando de Cristo, ya no está hablando de Melquisedec. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ok, vámonos a la tablita, porque yo sé que estamos como, ¿verdad? ¿Cómo qué? Ok, vámonos a la tablita. Ya discutimos, recibió los diezmos Melquisedec de Abraham. Melquisedec bendijo al Dios del cielo y bendijo a Abraham. ¿Qué pasa? La Biblia dice que vive
para siempre, pero este vive para siempre, suponiendo que Melquisedec sea un hombre, no existe, ¿ok? Porque de seguro que Melquisedec tuvo una vida y tuvo una muerte, ¿verdad? No, imposible que esté vivo todavía, imposible que si fue muerto esté vivo, no vive para siempre, suponiendo que fue un hombre, suponiendo que fue una teofanía del Señor, vive para siempre. No estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio sacerdotal. El ministerio de Leví. Leví pagó los diezmos a Melquisedec a través de Abraham. Abraham consideró que Melquisedec era un hombre importante delante del Señor. Yo lo voy a honrar con estos diezmos. ¿Cómo Leví pagó los diezmos a Melquisedec? En los lomos de Abraham. Todavía Leví no había nacido. Pero viendo ya que iba a ser descendiente, era descendiente de Abraham, es como yo decir, ¿cómo digo? Aquí la doña no nace todavía. Aquí traigo en el nombre de mi hija, no ha nacido todavía, pero está en mi lomo, ya va a venir, por fe, viene de camino. Entonces, Leví pagó los diezmos a Melquisedec a través de quién? De su bisabuelo Abraham. Y recibió Leví una bendición. Sí, Dios bendijo el ministerio de Leví, de los levitas. No duró para siempre el ministerio de los levitas. Hubo un tiempo en que ya cesó el ministerio de los levitas. ¿Cuándo cesó? A ver, no hace mucho que yo lo hablo a ustedes. ¿Cuándo cesó el ministerio de los levitas? ¿Cuándo cesó el ministerio sacerdotal entre los judíos? Hace poquito lo estudiamos. Cuando se destruyó el templo en el año 70, cesaron los sacrificios, cesó el servicio sacerdotal. ¿Se acuerdan? Cuando destruyeron el templo en el año 70. ¿Qué pasó con Leví? Leví no vivió para siempre. Leví murió. Aunque fue escogido por Dios para ese ministerio sacerdotal, no puede ser mejor que el ministerio de Cristo, porque Cristo permanece para siempre, pero Leví murió. De hecho, todos los sacerdotes morían. Ninguno de ellos cesaba su ministerio como sumo sacerdote cuando moría, porque el ministerio del sumo sacerdote era vitalicio. ¿Qué quiere decir la palabra vitalicio? Vitalicio, ¿no saben lo que quiere decir la palabra? Vitalicio es desde hasta que se mueran. Es como la señora que murió ahora de juez de aquí, de la Corte Suprema. Ese cargo es vitalicio, desde que lo escogen hasta que muere. Cesa su trabajo como juez o jueza, porque pues, el trabajo del sumo sacerdote, una vez que Dios lo escogía, y déjenme decirle que más adelante vamos a ver que el trabajo del sumo sacerdote no lo hacía cualquiera. Tenía que venir ¿de quién? De Aarón, de la familia de Aarón. Venía el sumo sacerdote. No podía ser escogido otro, tenía que ser de la familia de Aarón, porque Dios escogió a esa familia para eso, la familia de Aarón. Entonces el sumo sacerdote desde que subía a la posición hasta que se moría, no importaba cuántos años tuviera. ¿Se acuerdan de Elí? Díganme en algún sacerdote que se acuerden de ellos. Ya les dije uno, Elí, yo en mi boca. A ver, otro sacerdote que se pueda acordar usted. Samuel. No, Samuel no fue sacerdote. No, Samuel no fue sacerdote. Samuel sacrificaba a Dios por su relación que tenía, pero no era sacerdote. Venía de la tribu de Leví. Él era levita, pero no era sumo sacerdote. Por causa de ser profeta, si hubieron gente David sacrificaba al Señor y no era sacerdote, sino que la relación que tenía, Dios aceptaba su ofrenda porque no era la ofrenda, sino la relación que ellos tenían con el Señor, pero no era. A ver, otro más, Elí, ¿quién más? ¿No se acuerdan de más ningún sacerdote para el tiempo? Aquí yo les voy a dar uno. ¿Se acuerdan de Caifás? ¿Quién fue Caifás? ¿No se acuerdan de Caifás tampoco? Vamos a tener que leer más Biblia, amado. Historia. Caifás fue el sacerdote cuando murió Cristo, cuando crucificaron a Cristo, fue el sacerdote de turno. Caifás. Abiatar, Eleazar. ¿No se acuerdan de Eleazar? ¿El hijo de quién? El hijo de Aarón. No era el mayor
No era el mayor, era el tercero, pero ocupó el lugar del mayor. ¿Por qué? Porque los dos primeros se emborracharon, eran unos bandidos. ¿Y el Señor qué? Le dio jabón. Dios los quitó del medio. Sí, Dios los quitó del medio, entonces tomó a Eleazar. Ok, nada más eso fuera un test que le hice a ver a dónde estuvieran. Ok. Pero murió Leví, murió Aarón, murió Leví, y todos los sacerdocios que venían, los sacerdotes que venían de la tribu de Leví murieron. El sacerdocio de Cristo, hablando del sacerdocio, libre de la ley imperfecta. El sacerdocio de Cristo fue inmutable en virtud de su vida limpia y santa. El sacerdocio de Cristo puede perfeccionar a las personas. ¿Qué pasaba con la ley, con el sacerdocio de Leví? Estaba vinculado a una ley imperfecta. Y yo les he enseñado a ustedes que la ley no podía salvar. ¿Qué era lo que la ley le hacía? ¿Qué era lo único que la ley le mostraba a los hombres? Su pecado. Me están haciendo quedar mal, hermano, aquí delante del mundo entero. Oiga, qué vergüenza. Le enseño que la ley no los podía salvar. Lo único que la ley enseñaba era el pecado. Tú mientes, dices no mentiras, eres mentiroso. Pero la ley no podía salvar a nadie. El sacerdocio mismo no podía salvar a nadie. Era cambiado cada vez que se moría el sacerdote. Tenían que traer uno nuevo porque ese sacerdote que ya no existía más. El sacerdote cada vez que se presentaba a traer ofrenda, tenía que ofrendar primero por él mismo. ¿Para qué? Para que Dios no lo matara allá dentro del altar. Yo voy a presentar porque yo soy imperfecto, porque yo soy pecador, porque tengo esta responsabilidad, pero para que tú te agrades de mí, yo tengo primero que presentar mi ofrenda. Y entonces yo presento la ofrenda del pueblo. Era en virtud de una herencia, se moría este, pues ya tenían que poner el otro. Pero el sacerdocio de Cristo no. El sacerdocio de Cristo es inmutable. ¿Qué dice la palabra inmutable? Que no muere. Que no cambia, no se transforma. Es el mismo de una vez y para siempre. No hay cambio sacerdotal en el cielo. En el cielo está el sacerdote, sumo sacerdote, hecho más sublime que los cielos, la Escritura dice. A Cristo no lo va a destronar nadie porque Dios le dio la posición de sumo sacerdote para siempre. Está intercediendo, no se duerme, no se cansa, no dice voy aquí, ya voy a echar un pestañazo allá porque es que estoy cansado de interceder. Permanece en su lugar para siempre. No hay un cambio. Podemos estar seguros de que cada vez que nosotros clamemos a su nombre, ahí va a estar y nos va a responder porque ese es su lugar. Dios le dio ese lugar. ¿Ok? Este sacerdote no podía perfeccionar a nadie, pero este sacerdote sí. A todo el que venga lo transforma y le da una vida nueva en Cristo Jesús. El sacerdote establecido, este sacerdocio de Cristo es un sacerdocio establecido con juramento. Dios juró que ¿qué? Salmo 110. Ahí vamos. Salmo 110. Verso 4. ¿Nadie lo tiene? Salmo 110. Verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, ¿qué dice? No cierre la epístola de Hebreos porque ahí estamos hablando. Hebreos capítulo 5, verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y dijimos que el sacerdocio de Melquisedec era que un sacerdocio universal. El sacerdocio de Cristo es universal para todas las personas, para todas las naciones, mientras que el sacerdocio levítico era exclusivo para Israel en un pacto condicional. Yo les he enseñado a ustedes que la ley, la bendición para el pueblo de Israel era un pacto condicional. Si tú obedeces, si tú cumples las leyes, yo voy a estar contigo. Mientras que ahora en Cristo Jesús es fiador de un mejor pacto. No tiene nada que ver con las condiciones. Es un pacto que de gracia. Tú vienes, aceptas mi palabra,
yo te voy a dar un corazón nuevo para que la ley sea escrita en las tablas de tu corazón y no en una página, ni en un pedazo de piedra. Cuando Dios dio las leyes allá en Éxodo 23 y 24, la Biblia dice que el pueblo, los ancianos, se reunieron delante de la presencia del Señor para aceptar las condiciones del pacto. Yo se las lea usted en su casa, Éxodo capítulo 23 y capítulo 24. Un pacto condicional. Tú haces Israel, y de hecho, exclusivo para Israel, no era para todas las naciones. Este pacto de Levítico era exclusivo para Israel. Sin embargo, aquí Dios estableció con juramento: yo te voy a hacer sacerdote para siempre. Le dijo Dios a Jesús. Este sacerdocio, un solo sacerdote, el sacerdocio de Cristo, vive para siempre. ¿Qué dice aquí? Capaz de salvar. Este sacerdote es eterno, inconmovible. El sacerdote, sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, fue glorificado por Dios. Dios mismo le dio la posición. Hebreos 13. A ver, perdón. Hechos 3:13. ¿Qué dice Hechos 3:13? A ver. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cristo no se glorificó a sí mismo, ni tomó la posición de sumo sacerdote eterno para siempre. ¿Quién le dio ese lugar? Se lo dio Dios. Dios le dio el lugar como su... ¿Por qué Dios lo exaltó a lo sumo y le dio esa posición? Porque no pecó. ¿Por qué más? Porque fue obediente. Porque fue obediente. ¿Por qué más? Porque le agradó a Dios la vida perfecta que Jesús. Y era hombre y Dios. Pero mientras estuvo en esta tierra caminó como hombre. Nunca dejó de lado su deidad. No pudo separarse. La deidad de Cristo era inherente en él. O sea, era algo que le pertenecía. Pero no la usó como una excusa para vivir en esta tierra. Se sujetó a Dios como cualquier otro ser humano y le agradó a Dios. Por eso Dios lo glorificó y le dio el lugar a donde estaba. Ahora, el pacto levítico había y tenía muchos sacerdotes. Y estos sacerdotes estaban sujetos a la muerte. Y yo se lo expliqué. ¿Por qué? Porque en un tiempo determinado se morían y había que buscar otro. Este sacerdocio era incapaz de salvar. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento pudo salvar a nadie. Al contrario, ¿qué hacían? Le mostraban la ley. Si tú entras por la ley, tú puedes acercarte a Dios. Ven y ofrece sacrificio para que te puedas acercar a Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No podía salvar a nadie. Sin embargo, Jesús, ¿qué? Sí, es capaz de salvar, porque es eterno, inconmovible y porque Dios lo glorificó. Este pacto era perecedero. ¿Sabe una notita? Desde Aarón hasta Caifás hubieron 84 sumos sacerdotes. Porque un sacerdote podía vivir hasta 100 años o hasta más. Claro, hacemos un hincapié que hubieron 70 años de cautiverio donde no hubo sumo sacerdote. Hubieron lapsos de tiempo donde no hubieron sumos sacerdotes, pero desde Aarón hasta Caifás, 84. Acuérdense siempre, Caifás fue el último sumo sacerdote para el tiempo de la muerte de Cristo. Él fue el que ayudó a juzgar al Señor. Por último, el sacerdocio de Cristo es separado del pecado. Se ofreció una vez a sí mismo como ofrenda perfecta. Era Dios hombre exaltado por Dios hasta lo sumo. En contrario al sumo sacerdote levítico, era pecador el sacerdote, tenía que presentar ofrendas por él mismo muchas veces, era débil porque era hombre. ¿Cuántos sumos sacerdotes pecaron delante del Señor? Dios los tuvo que juzgar. Ya dimos un ejemplo, ¿verdad? Los hijos de ¿quién? De Aarón. ¿Quién más pasó por un juicio de Dios por permitir el pecado en la casa de Jehová? Elí. ¿Qué? También Elí.
y así unos cuantos también, amados hermanos, porque eran débiles, porque eran hombres, no eran perfectos. Jesús es perfecto. Tenemos que tener en cuenta de que nuestro Señor no va a fallar, de que nuestro Dios es perfecto, de que podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia, porque Él tiene misericordia de nosotros, amados. Yo le voy a dejar de tareita que usted lea la epístola a los hebreos. Y si no entiende su Biblia, váyase a su teléfono y va a buscar una versión más sencilla para que usted entienda. Todos nosotros lo vamos a leer, esta epístola, porque es muy hermoso saber que Dios lo glorificó y que Él se compadece de mí porque sabe que yo soy humana y que vio nuestra miseria y que por gracia y misericordia yo puedo ir a donde Él, pedirle perdón y pedirle ayuda para levantarme. No hay por qué menospreciar a Cristo ni pensar tan siquiera nosotros apartarnos de Él, porque la epístola a los hebreos fue escrita para eso, para enseñarle a aquellos cristianos que estaban pasando por luchas, por dificultades, por persecuciones, por pruebas y dificultades. Voy a regresarme porque me parece que este camino es duro, este camino es difícil. Me voy a regresar a la antigua forma de servir y de adorar. Y el escritor de los hebreos le dice, Cristo es superior. Superior a los ángeles, superior a Aarón, superior a Leví, superior a la ley. Tiene un pacto mejor. Este pacto está condicional, este no está condicionado. Este es universal. Esto es por gracia. No hay nada que tú tengas que hacer. Ya no tienes que matar ni cabros, ni chivos, ni ovejas, ni traer palomas, ni traer harina. Lo que tienes es que traer un corazón contrito y humillado. Eso es todo lo que Dios desea. Sinceridad e integridad. Eso es todo lo que Dios desea. Cristo es mucho mejor. Y nos abre un camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Léase la epístola a los hebreos, hermano. Yo sé que el pensamiento es un poquito, tal vez difícil de entender, pero si usted en su casa la lee detenidamente, la va a recibir. Vamos, la semana que viene, amado mío. La lección la semana que viene, perdón, que está. El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Lo vamos a conseguir en Génesis, capítulo 22. Léase todo el capítulo. Todo el capítulo, Génesis 22, del 1 al 13. Esa va a ser la lección la semana que viene. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado mío.